Amén, amén. Dios le bendiga. Gloria sea el nombre del Señor. Nos gozamos en que el Señor nos da esta oportunidad hoy de reunirnos por estos medios para celebrar como celebra todo el mundo cristiano que está festejando en el día de hoy la resurrección del Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Yo creo que los eventos que se celebran durante esta semana son los eventos que tienen más importancia en toda la historia de la humanidad. Desde el principio, ese fue el anuncio que se hizo en el jardín del Edén cuando Adán y Eva pecaron en Génesis 3:15. Y de allí en adelante se nos hizo ese anuncio que vendría aquel que pisaría la cabeza de la serpiente, y eso hizo el Señor Jesucristo con su muerte y resurrección. Gracias al nombre del Señor. Y nosotros nos podemos gozar y nosotros podemos tener la expectativa que así como de la misma manera que se cumplieron todas esas promesas que se decían, que los profetas dijeron de que Él vendría a pagar el precio por nuestros pecados, y Él vino y lo hizo. Él dijo que regresaría para que nosotros estemos con Él. Gracias al nombre del Señor. Podemos tener la certeza y la seguridad de que así mismo como Él lo dijo, Él lo hará. Nosotros hemos estado llevando el estudio del Antiguo Testamento. En el libro de Primera de Samuel es el libro que estamos tocando, y vamos a darle continuidad al estudio de la palabra del Señor. Le damos la bienvenida también a todas las personas que están integrándose en este momento a través de la transmisión que estamos haciendo de Facebook Live. Y vamos en este momento entonces a dar inicio al estudio de la palabra del Señor. Vamos primeramente a encomendarnos, a ponernos en la mano del Señor para que sea Él guiándonos en todo lo que nosotros hacemos aquí en esta tarde. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Dios mío, por el privilegio que tú nos das, Señor, para reunirnos, Señor. Reunirnos con unos corazones agradecidos, Padre Santo, reconociendo, Dios mío, la obra redentora que tú has hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Reconociendo, Padre Santo, y agradeciéndote, Padre Santo, porque tú has llegado a nuestras vidas, porque tú nos has transformado, Padre Santo, y te pedimos, Dios mío, que este estudio de la palabra del Señor en el día de hoy, que seas tú dirigiéndonos, guiándonos, Padre Santo, conforme a la palabra que tú tienes para nosotros, Dios mío. Que el nombre de tu Hijo amado Jesucristo sea exaltado, sea glorificado, sea reconocido, Padre Santo. Te damos las gracias, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Como dijimos, nosotros hemos estado llevando el estudio de Primera de Samuel, y vamos a continuar. La semana pasada estuvimos viendo el capítulo 28, y vimos nosotros que había una amenaza grande, un grupo grande de filisteos que se reunía como nunca antes. Y Saúl se asustó. Saúl al ver este grupo grande que se veía a la distancia, se asustó y trató de buscar respuesta de Jehová de alguna manera, y Dios no le respondía. Y al Dios no responderle, vimos que él incurrió entonces a consultar a una adivina. Para este tiempo ya Samuel había muerto, y la intención de Saúl era ir a donde esta divina para que esta divina le hiciera venir a Samuel de los muertos, para que Samuel le diera la palabra que Dios tenía para Saúl. Y tomando nosotros, hablamos acerca de las diferentes interpretaciones que tiene este pasaje bíblico, pero tomando nosotros la interpretación literal del pasaje bíblico, vimos que Samuel vino y vimos el mensaje que tenía Samuel para Saúl. No era el mensaje que Saúl quería escuchar, era un mensaje de juicio, que tenía Dios para Saúl, en el cual en esa batalla de los filisteos, iba a morir Saúl y sus hijos. Explicamos acerca de estas prácticas que vemos a Saúl envolviéndose en esta práctica, cómo Dios condena todo este tipo de práctica, la práctica de la hechicería, la brujería, el horóscopo, la adivinación, el espiritismo. Y vimos al final que dentro del mensaje de Samuel a Saúl, vimos que una de las razones por la cual Dios condenó a Saúl fue precisamente por eso. Y vemos en Primera de Crónicas capítulo 10 versículo 13 que dice la palabra: así murió Samuel por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, porque la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina.
Nosotros también anteriormente habíamos visto que ante la amenaza que Saúl tenía, que él perseguía a David, vimos que David había decidido irse a territorio filisteo. Él había huido a la ciudad de Gat. Y dijimos que él estuvo allí anteriormente, y en la vez la vez anterior que él estuvo en la ciudad de Gad, los hombres de aquella ciudad los reconocieron, y para salvar su vida vimos que David se hizo el loco. Pero en esta ocasión David estaba allí con un grupo grande de hombres, con 600 hombres y con sus familias, y él mentía. Él hacía creer que él salía y hacía expediciones y hacía guerra en contra de territorio de Israel, cuando no era así. Él hacía guerra en contra de los enemigos de Israel. ¿Qué sucede? Que cuando David hacía estos ataques, él no dejaba a nadie con vida en las ciudades las cuales él atacaba, para que las noticias no llegaran a territorio de Gad, y Aquis, que era el rey de aquel territorio, no se enterara de lo que David hacía. Y vimos de cierta manera que aunque David no estaba obedeciendo a Dios en lo que él estaba haciendo, Dios no lo había llamado a territorio filisteo, y él estaba mintiendo. Aparentemente las cosas hasta ese momento aparentaban estar bien. David no tenía que preocuparse por la persecución de Saúl, y eso era lo que él quería. Hasta que llega el momento ahora entonces en que Aquis, el rey de Gad, le informa a David que él y sus hombres tendrían que salir con ellos a salir a una campaña en contra de Israel. Entonces ahora la cosa se le puso difícil a David. Ahora su mentira había traído esta consecuencia. Y David se encuentra ahora en una situación difícil. Si él rehúsa ir, se iba a descubrir su mentira y es posible que perdiera la vida. Y la otra alternativa era él levantarse e ir y pelear en contra del pueblo de Israel, para el cual él entendía y sabía que Dios le había dado llamado de ser el próximo rey de Israel. Vemos que en medio de toda esta situación, vemos que David le sigue la corriente a Aquis y le dice: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo ahora. En medio de esa situación, nosotros terminamos en el capítulo, al principio del capítulo 28, la semana pasada, y en el día de hoy vamos a darle continuidad a esta situación, a este dilema que tiene David, el desenlace en los capítulos 29 y 30. Vamos al capítulo 29 de Primera de Samuel. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, en Israel, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de 100 y de 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste, y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Y Aquis llamó a David y le dijo: vive Jehová, que tú has sido recto, y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis: ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y Aquis respondió a David y dijo: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos como un ángel de Dios,
Pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a batalla. Vemos que en este dilema que David tiene de qué él va a hacer, de que si él se va a levantar a luchar de parte de los filisteos en contra de Israel, vemos que Dios se interpone. Y Dios se interpone usando los enemigos de Israel, usando a los príncipes de los filisteos para que se opusieran a que David y sus hombres participaran en esta campaña en contra de Israel. Cuando vemos que se nos habla de los príncipes de los filisteos tenían 5 ciudades principales. Gad era una de estas ciudades y Aquís era el príncipe o el rey de esta ciudad. Pero vemos que los otros príncipes esto no les pareció bien. Esto le parecía a ellos tomarse un riesgo. Ellos se opusieron, aunque Aquís les aseguró que David era alguien confiable, que David era alguien que había estado con él todo el tiempo y que no había ninguna razón para desconfiar de él. Vimos que los príncipes de los filisteos no querían aceptar el riesgo de que David estuviera con ellos. E incluso vemos que ellos recuerdan aquella canción que se había pegado hace más de 10 años. Cuando Saúl regresaba de las batallas, que las mujeres salían a recibirlo diciendo que Saúl había herido miles y David había herido sus 10 miles. O sea que aquella canción en territorio filisteo se había convertido en un clásico, algo que se conocía todavía en aquellos días. Ellos no querían tomarse el riesgo. Ellos incluso ven la posibilidad de que David en medio de batalla podría levantarse en contra de ellos como mecanismo de poder reconciliarse con Saúl, y no dudamos que ese pueda haber sido una de las posibilidades que David tal vez estuviera planeando, levantarse en contra de los filisteos para de esa manera reconciliarse con Saúl. No lo sabemos, pero es una posibilidad. Pero vemos que Dios interviene, Dios no permite que eso suceda. Y vemos que no solamente David había pegado un clásico en aquel territorio, sino que vemos a David ahora con una actuación que es merecedor de Oscar. Como actor vemos que él se hace el ofendido porque ellos no confían en su lealtad y se ofende de que él no puede levantarse en batalla en contra de Israel. Pero lo que David no sabe, que en todos estos eventos que están sucediendo, Dios está orquestando estos eventos para ayudarlo a él. Él no entiende lo que está sucediendo en el territorio donde ellos tienen sus familiares, en el territorio de Ziklag. Él no sabe que Dios, al prevenir que él vaya a luchar en contra de Israel, también está ayudando a salvar la vida de sus familiares. Él tiene un problema que él no sabe que existe todavía, pero Dios lo está preparando, lo está equipando para él enfrentar ese problema. Vamos al capítulo número 30. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag, al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían ido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal en el del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Vemos que después que los filisteos, los príncipes de los filisteos, no permiten que David con sus hombres fuera con ellos a la batalla por el riesgo que ellos representaban, ellos regresan a la ciudad donde ellos esperan el recibimiento de sus familiares, a la ciudad de Ziklag.
y esta ciudad se encuentra a 3 días de camino. Ellos van apresuradamente de regreso a sus familias, y cuando es posible que cuando estén a una distancia que en la cual se están acercando, que ellos puedan entonces comenzar a ver con sus propios ojos el fuego que sube de la ciudad, y puede ser que ellos entonces estén acelerando su paso, tratando de adelantar para ver qué está sucediendo en la ciudad donde están sus familiares. Al llegar se dan cuenta que la ciudad está asolada, que no está ninguno de sus familiares, que se han llevado también sus pertenencias. Y dice que eso causó tal dolor en David y en los hombres que estaban con él, que ellos lloraron. Y lloraron, tanto fue el llanto que dice que lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. David definitivamente se angustió por esa situación. El pueblo apuntó y culpó a David por los eventos que habían sucedido, porque David lo tenía a ellos había dejado la ciudad desprotegida, y hubo planes incluso de matar a David dentro del pueblo. Vemos que dentro de esta situación David no tiene ningún recurso, no tiene ningún ser humano al cual él pueda acudir para que le ayude en esos momentos. Y vemos entonces que David recurre al único que él puede recurrir, y es a Dios. Dice que él entonces se fortaleció en Jehová su Dios. Puede ser que nosotros a veces, al igual que David, experimentemos problemas, que no veamos la salida, que en todas las direcciones lo que veamos es problemas en el trabajo, problemas con la familia, problemas con los vecinos, problemas de salud, que sienta que no tenemos la fuerza, el ánimo de seguir adelante, que no sepamos cómo vamos a salir de los problemas. Pero si nosotros ponemos nuestra mirada en Dios, si ponemos nuestra confianza en Dios, si confiamos en su palabra, podemos, al igual que David, aunque los problemas todavía se estaban presentes, podemos recibir fortaleza de Dios, podemos fortalecernos en nuestro Dios. Gracias al nombre del Señor, entendiendo que nuestro Dios es más grande que cualquier problema que nosotros podamos atravesar. Muchas veces nosotros nos preocupamos porque cuando nosotros se nos presentan ciertas circunstancias y problemas, no podemos ver la manera en la cual nosotros podemos salir del problema, cómo Dios va a hacer para ayudarnos. No vemos que hay una forma posible de hacerlo, pero eso nunca ha sido un impedimento para Dios. Tenemos que llegar al punto de decir: Dios, yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero yo sé que tuyo es el poder, que tú eres más grande que el problema, independientemente de cuán difícil sea el problema. Y esto es lo que vemos que David hace, que él se fortaleció en el Señor, él recibió fuerza. Vemos el versículo 7 en adelante. Dice: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová, diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él les dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Recordemos que hacía algún tiempo que ellos habían salido a pasos rápidos a regresar a Siclag, que era camino de 3 días, y no sabemos qué tiempo llevan después que salieron de Siclag hasta llegar a este torrente donde se detuvieron. Pero vimos que ellos no tenían fuerza para seguir adelante. Dice que David entonces permitió que 400 hombres siguieran el paso, y dejaron a 200 atrás. Y en esta estrategia que David formuló, entonces le permitió a los hombres que siguieron adelante viajar de una manera más liviana, porque aquellos hombres que se quedaron atrás se quedaron con el equipaje, con el bagaje, con las cosas que ellos tenían que tener con ellos.
Puede ser que si eso sucediera y otra persona estuviese a cargo que no fuera David, hubiese traído problemas, no hubiesen podido continuar porque al 200 hombres querer permanecer atrás, tal vez el líder que está encargado hubiese peleado, los hubiese regañado, les hubiese dicho que tienen que seguir adelante aunque no tuvieran fuerzas. Pero vemos que esa no fue la decisión de David. David toma la decisión estratégica de que aunque ellos están cansados, hay una labor, hay una función que está dentro de sus posibilidades de ellos poder desempeñar. Y que esa función que ellos tienen es tan importante como la función de las personas que van hacia adelante a la guerra. O sea que iban a ser tan necesarios los que estaban atrás como los que habían proseguido hacia adelante. Vamos al versículo 11 en adelante. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasa. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Vemos aquí la providencia de Dios, cómo Dios estaba orquestando todo para que esto sucediera de esta manera. Todo pareciera estar sucediendo de una manera de que como coincidencia, pero no es así. Dios tenía todos estos eventos bajo control. Los príncipes de los filisteos no iban a permitir que David saliera a batalla con ellos, a esta campaña con ellos, y esto le iba a permitir a David regresar a tiempo a Siclag y salir de Siclag a tiempo para él poderse encontrar con este hombre. Este hombre había quedado en aquel lugar de una manera moribundo. Dice que él era un esclavo egipcio que pertenecía a un amalecita, y al estar enfermo él lo había dejado en el medio del desierto para que este hombre muriera. Pero vemos que todavía David, teniendo prisa por la misión que ameritaba que ellos llegaran a tiempo, se detiene a atender a este hombre, le dan de comer, le dan de beber, y él recobra entonces sus fuerzas. En la vida de este egipcio, este esclavo egipcio, vemos la obra del enemigo en la vida de los que le sirven al enemigo. El enemigo usa a la gente para su propósito, y después que lo usa para su propósito, entonces lo desecha, lo deja morir como dejó su amo a este esclavo egipcio en el desierto para que muriera. Luego entonces le dice el enemigo a la gente: tú has pecado, tú has hecho mal, Dios no te va a aceptar, Dios no te va a perdonar, pero nuestro Dios es un Dios distinto. Nuestro Dios es un Dios que su Hijo se encarnó y vino a este mundo incluso para buscar y salvar lo que se había perdido. Gracias al nombre del Señor. Y cuando el Señor Jesucristo estuvo caminando en medio de nosotros, estuvo caminando el tiempo que Él tuvo su ministerio, los líderes religiosos lo apuntaban, lo señalaban, lo acusaban, porque veían que él se relacionaba con personas que ellos pensaban que él no debería relacionarse si era un hombre justo. Pero ellos no entendían que el Señor vino a salvar a los que se habían perdido. Él no vino en busca de personas que se creen perfectos, sino Él vino en busca de personas que estaban como aquel esclavo egipcio que estaba en el medio del desierto a punto de morir. Vemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, versículos 12 y 13, cómo después del Señor enterarse de las acusaciones de los líderes religiosos en contra de su conducta, de él estar con pecadores, vemos la respuesta que le da el Señor Jesucristo. Dice: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues
y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vimos también que aquel hombre entonces confesó el haber formado parte de aquel ataque que los amalecitas habían hecho en Ziklag. Y David le pidió entonces que lo llevara al sitio donde estaban estas tropas, pero podemos ver por este intercambio, por esta conversación, que es posible que el tono de David entonces haya cambiado, porque vemos que aquel hombre, antes de aceptar llevarlo donde están aquellas tropas, él se asegura de que no le quitarían la vida. Él dice que él cooperaría, los llevaría si no le quitaban la vida y no lo entregaban a sus amos. Y él acepta. Dice el versículo 16 en adelante. Entonces lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les había tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Cuando aquel esclavo egipcio lo lleva a donde están las tropas, ellos tienen una gran celebración por el botín que ellos habían tomado, por la victoria que ellos habían tenido. Es posible que ellos no esperaban que David y sus hombres estuvieran cerca de ellos. Es posible que ellos hayan escuchado anticipadamente el plan que tenían David y sus hombres de acompañar a los filisteos en aquel ataque, y que no iban a regresar hasta unas cuantas semanas después. O sea que ellos están celebrando, ellos no piensan que corren ningún tipo de peligro cuando aquel esclavo egipcio lleva a David donde están aquellos hombres, y David los sorprende en un gran ataque. Y no sabemos cuántas personas eran que estaban dentro del campamento de los amalecitas, pero aparentemente eran bastantes, porque dice que solo 400 lograron escapar porque estaban en camellos. Vemos que 400 escapan porque estaban en camellos, y esto, como dijimos, nos da a entender de la gran cantidad de personas que había allí. Vemos cómo fue Dios que le dio esta victoria a David, porque David solamente tenía 400 hombres. O sea que esta victoria, aunque el factor sorpresa haya influenciado, fue una victoria que fue la mano de Dios dándole la victoria a David. Aquellos hombres escaparon en camellos, y cuando uno escucha eso le parecería a uno como que no le hace sentido de acuerdo a la percepción, por lo menos la percepción que yo tenía de lo que es un camello y de la capacidad de un camello. Yo entendía que el camello era un animal lento, y cómo aquellos hombres iban a poder escapar en un camello. Pero los camellos no son animales lentos. Dicen que los camellos pueden correr una distancia corta y llegar a velocidad de 40 millas por hora, lo que es equivalente a 64 kilómetros por hora. Los camellos pueden recorrer en una hora 25 millas, lo que es equivalente a 40 kilómetros. O sea que los camellos son animales que son rápidos, y aquellos jóvenes lograron escapar porque estaban en camellos. Dice el versículo 21 en adelante: y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos. Que los tomen y se vayan. Y David dijo:
No hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros, y quien os escuchará en este caso, porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Aunque David en aquel momento no lo sabe, ya el tiempo de él estar siendo perseguido por Saúl y estar escondiéndose, estar en territorio de los filisteos, está por terminar. Dios en toda esta situación, en los eventos por los cuales él ha estado pasando, lo ha estado preparando para el momento en que él se convertiría en el rey de Israel. En estos eventos del capítulo 30, nosotros vemos a un David que por los eventos que Dios lo ha llevado, han estado cambiando a David, transformándolo en el hombre que él se convertiría como rey de Israel. Vemos este evento, por ejemplo, en que los 400 hombres que fueron adelante y que lucharon y vencieron a los amalecitas y tomaron aquel botín, dice que ellos no quieren compartir el botín con aquellos que se quedaron atrás, pero vemos que David no permitió que fuera así. Él entendía que había una función para aquellas personas que se quedaron cuidando el bagaje. Él entendía que aquella victoria no era por la maniobra militar de ellos, por la estrategia militar de ellos, sino que todo el botín y todo lo que ellos habían tomado había sido por la ayuda de Dios. Y eso se refleja también en la vida de nosotros, de la iglesia, en la que nosotros vemos que cada uno tiene una función. No todos tienen la misma función. Somos parte del cuerpo de Cristo. Cada extremidad, cada órgano tiene una función distinta. Por ejemplo, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, hay personas que, como aquellos hombres que tuvieron que ir hacia adelante a enfrentarse con los amalecitas, van y llevan la palabra, las buenas nuevas del evangelio a territorios que son hostiles en contra de aquellos que llevan la palabra de Dios y tienen que enfrentarse a situaciones difíciles. Y no todos hemos sido llamados a hacer aquella función, a llevar la palabra a aquellos lugares, pero definitivamente todos hemos sido llamados a apoyarlos de alguna manera. Nosotros podemos apoyarlos a ellos como hicieron aquellos hombres que tuvieron una función y se quedaron con el bagaje. Nosotros podemos apoyarlos principalmente con la oración, llevarlos en nuestras oraciones. También nosotros podemos apoyarlos ayudándoles a suplir las necesidades que ellos incurren por ir a estas misiones y llevar el evangelio para que el evangelio sea propagado por todo el mundo. Gloria sea el nombre del Señor. Cada persona, cada hijo de Dios tiene una función dentro de lo que es que el evangelio crezca, que la palabra, que las buenas nuevas sean dadas a conocer. Pero también vemos, vamos a seguir el versículo 26 al 31. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sitmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jeramael, en las ciudades de Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Estas eran ciudades que habían tomado el riesgo de apoyar a David, al riesgo de perder su vida, porque habíamos visto ya el episodio como Saúl había quitado la vida a personas que Saúl percibía que habían ayudado a David. Pero como dijimos, vemos a David en este capítulo tomando decisiones que son el resultado de los eventos por los cuales Dios lo había llevado. Y en la Biblia vemos a David que se refiere como un hombre conforme al corazón de Dios. Y en este capítulo 30 nosotros vemos a David que vuelve a buscar a Dios. Lo vemos tomando un número de acciones en este capítulo número 30 que son conforme al corazón de Dios.
Primeramente lo vimos que se fortaleció en el Señor y que va detrás de estos amalecitas para recobrar a sus familiares que habían sido tomados cautivos. Y vimos que en el camino él se encontró con un hombre que estaba en condiciones difíciles, estaba a punto de morir, estaba enfermo, que su amo lo había dejado en el desierto para que muriera, llevaba 3 días sin comer ni beber. Y vemos que aunque, como dijimos, la misión de David era una misión era una misión urgente, iban con prisa porque tenían, si se retrasaban, sus familiares podían haber perdido la vida. Puede ser que los hombres de David lo hayan estado mirando desesperados porque ellos querían encontrar a sus familiares con vida, pero vimos que David se detuvo. David le dio de comer y de beber, y yo creo que de cierta manera estaba siendo probado en sus acciones, porque esa persona por la cual se iba a detener era la persona que le iba a dar la información que él necesitaba para que ellos pudieran volver y encontrar y recobrar a sus familiares. En la vida del Señor Jesucristo nosotros vemos un episodio similar a este episodio, y es el episodio de cuando va Jairo al Señor Jesucristo para que fuera a su casa, porque la hija de Jairo está muy enferma. La hija de Jairo está necesitando un milagro. Si no llega un milagro rápido a la vida, a donde estaba la hija de Jairo, ella iba a perder la vida. Pero vemos que cuando el Señor Jesucristo va con Jairo, va de camino a la casa de Jairo, se encuentra con una mujer que toca al Señor Jesucristo, toca el borde del manto del Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo se detiene a tratar con esta señora. Y puede ser que en medio de toda esa conversación Jairo haya estado desesperado, haya estado mirando a la distancia, vámonos, que llevo prisa. Pero vemos que el Señor Jesucristo se detiene, y nosotros debemos ser agradecidos que el Señor Jesucristo, aunque haya muchas cosas que Él está haciendo, aunque hay muchas cosas en las cuales está trabajando, que son cosas que son de suma importancia y de suma urgencia, que el Señor Jesucristo se detiene por nosotros, que nosotros podemos extender nuestra mano y tocar al Señor Jesucristo y recibir el milagro que nosotros necesitamos. Él se detiene y Él atiende a nuestra necesidad. Nosotros podemos darle gracias al Señor, que nosotros estuvimos como aquel esclavo egipcio que estaba a punto de morir, pero vimos que el Señor Jesucristo se paró y nos dio el mensaje. Recibimos el mensaje de las buenas nuevas, y al comer y probar de ese mensaje de las nuevas de la vida que tenemos en Cristo Jesús, nosotros tomamos vida, nosotros tomamos fuerzas nuevas, como aquel señor egipcio esclavo que estaba en el desierto a punto de morir. No solamente eso, sino que vemos que aquel esclavo fue quien le dio con el paradero donde estaban sus familiares. O sea que el Señor Jesucristo, cuando Él llega a nuestra vida, cuando Él nos transforma, también nos equipa y nos capacita para ser útiles para el propósito que Él tiene con nosotros. Gracias al nombre del Señor, que el Señor ha llegado a nuestra vida, que el Señor ha transformado nuestra vida, que el Señor ha cambiado nuestra vida, como cambió la vida de aquella mujer que tocó el borde de su manto, como se detuvo David y le salvó la vida a aquel egipcio que estaba moribundo en el desierto. Dice un himno acerca del cambio que Dios ha operado en nosotros. Dice: cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mí, en mi alma, una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Ya no voy por la senda que el mal me trazó, do solo encontré confusión. Mis errores pasados Jesús los borró cuando Él vino a mi corazón. Él vino a nosotros, Él transformó nuestra vida, Él nos ha hecho nueva criatura, dice 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Aquel egipcio había contribuido al mal que estaba pasando David y sus hombres, pero vemos que él confesó, él admitió su pecado a David. David le perdonó y la vida de aquel hombre fue transformada. Aquel hombre, como dijimos, fue de gran ayuda a David y a sus hombres. Después
de esta gran victoria que tuvo David en contra de los amalecitas, que recobraron todo lo que ellos habían perdido y recobraron más todavía de lo que ellos habían perdido. Vemos que ellos le llaman a lo que lograron tener el botín de David. Y esto nos da a entender a nosotros que aquellos hombres entendieron que todo lo que ellos tenían, que todo lo que ellos habían conseguido, adquirido, lo debían a David. Aquellos hombres que nosotros estamos viendo acá fueron los hombres que se añadieron a David. Eran hombres que eran la escoria de la sociedad, eran hombres que estaban endeudados y ellos están poniendo todos a las manos, a la disposición de David. Nosotros tenemos que aprender esa lección, que los dones que el Señor nos ha dado, las habilidades, los talentos, los recursos, nosotros tenemos que ponerlo a la disposición del Señor, recordando que así como aquellos hombres que cuando se añadieron a David, al grupo de David, no eran considerados por la sociedad, ellos estaban endeudados. Nosotros, el Señor nos ha sacado a nosotros del mundo del pecado, de la muerte. Él ha cambiado nuestra vida, Él nos ha limpiado, nos ha transformado, y nosotros tenemos que poner todo lo que tenemos, todo lo que Él nos ha dado, darle más importancia al dador que a los regalos que nos da el dador de los regalos, el dador de la vida. Gracias al nombre del Señor. Él nos ha comprado con su sangre preciosa. Y eso es lo que nosotros celebramos en esta fecha que estamos celebrando la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Dice Efesios capítulo 2 versículo 13. Nosotros éramos como aquellos hombres. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Gracias al nombre del Señor, que Él ha venido a nuestra vida, que Él nos ha transformado, pero todo eso ha sido posible por el evento, por lo que nosotros estamos celebrando durante esta semana, que Él vino, que Él murió, que Él derramó su sangre por nuestros pecados, que Él resucitó al tercer día. Cuando nosotros vemos esa celebración que estaba sucediendo en el tiempo que Jesús murió, era la celebración de la Pascua. Y la celebración de la Pascua era la conmemoración que se hacía de los eventos cuando la nación de Israel salió del país de Egipto, que ellos eran esclavos allí. El último evento que sucedió para que ellos salieran fue el evento donde Dios le dio las instrucciones que ellos pusieran la sangre del cordero en los postes y los dinteles de su casa. Y en la casa donde se pusiera esa sangre, la muerte no iba a entrar. Y eso se refleja en nosotros. Nosotros hemos sido lavados en su sangre. Nosotros hemos sido perdonados, y precisamente por eso nosotros gozamos de esas promesas eternas que están para nosotros, y esperamos su glorioso retorno que Él promete que viene para tomarnos a nosotros, para que nosotros estemos donde Él está. Pero todo eso se hizo posible por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, porque Él derramó su sangre. Ahora, cuando Dios nos ve a nosotros, Dios ve el sacrificio de su Hijo en nuestras vidas. Él ve la santidad de su Hijo en nuestras vidas. Él ve la perfección de su Hijo en nuestras vidas. Como dice aquel coro que dice, cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, le verá con favor. Y por eso los eventos que se celebran durante esta semana son los eventos más importantes que han sucedido, en mi opinión, en la historia de toda la humanidad. Que el Señor Jesucristo vino, vivió entre nosotros y murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre para que nosotros pudiéramos tener libertad del pecado y de la muerte. Gloria sea el nombre del Señor. Hasta aquí el capítulo 29 y 30 de Primera de Samuel. Yo espero que este estudio de la palabra del Señor haya sido de bendición a todos los lugares donde ha llegado el estudio de la palabra del Señor. Y vamos a continuar este estudio, si Dios así lo permite, la semana que viene, estudiando el capítulo 31 de Primera de Samuel y el capítulo que le sigue, que es el capítulo 1 de Segunda de Samuel. Vamos a despedirnos orando. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío. Te damos gracias, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros.
nosotros, Padre Santo, Señor. Señor, porque tú derramaste tu sangre, Señor, para pagar el precio de nuestro pecado. Tú pagaste, Señor, el precio, la muerte que nos correspondía a nosotros, Padre Santo, para darnos vida y vida en abundancia, Padre Santo. Y en el día de hoy, Señor, tú te encuentras a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, Dios mío. Te damos las gracias por lo que tú has hecho por nosotros, lo que estás haciendo y lo que harás, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nosotros ahora nos despedimos de las personas que están con nosotros a través de la transmisión que estamos haciendo del Facebook Live y los invitamos a que estén con nosotros la semana que viene, donde si Dios así lo permite estaremos dándole continuación a este estudio que estamos llevando del Antiguo Testamento en Primera de Samuel capítulo 31 y Segunda de Samuel capítulo 1. Dios les continúe bendiciendo.